En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo sea tocando nuestros corazones y nuestras mentes sean verdaderamente tocadas, Señor. Que esta palabra pueda transformar nuestras vidas y que nuestro estilo de vida, Señor, sea para gloria tuya, Señor. Que podamos testificar que tú habitas en nuestros corazones. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias. Y hoy vamos a hablar de un mensaje que se llama el Cordero de Dios. Amén. ¿Quién vive? Y abran sus Biblias, mis amados hermanos, en el libro del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el verso 35. Evangelio de Juan, verso 1. Si me ayuda Rudy con el teclado. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Verso 35. Dice así: el día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y les trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y les dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Podemos hoy hacer una comparación o un símil y decir que el reino de los cielos es
como una empresa, en donde el mayor de los empresarios, o por decir el dueño de la empresa, se llama Cristo Jesús. Amados, Dios desde siempre no ha hecho distinción de hombres, más bien ha llamado a los hombres para que estos puedan servirle. Dios no ha hecho cosas para que los hombres puedan solucionarlas. Dios ha hecho hombre para las cosas que Él ha hecho. Los llamados de Dios son una casta especial, son élite. Élite significa un escogido. Y todos aquellos que sirven a Dios pertenecen a una élite espiritual, una élite santa, una élite distinguida, una élite honorable ante los ojos de Dios. Los siervos de Dios tienen un llamado desde siempre, amado. El plan de Dios es un plan maravilloso, un plan que lo ha hecho para que cada persona llamada pueda verdaderamente participar y cumplir el rol para el cual Él lo ha llamado. Cada persona, amados, tiene un talento, una virtud, un don especial que no lo tiene ninguna otra persona. Es decir, el trabajo que Dios encomienda para cada persona es puntualmente el que ajusta al conocimiento y a las capacidades de esa persona. Esto significa que en el gozo de Dios es maravilloso cuando la persona llamada ejecuta con excelencia el trabajo para el cual fue nominado. Aunque Dios ha llamado a muchos también que no quisieron servirlo, que no quisieron seguir lo que Dios había establecido para sus vidas, y obviamente el dolor de Dios está allí, mas la obra de Dios no se detiene. Y ustedes vean desde los principios, podemos hablar del padre Abraham, de Isaac, de Jacob, hombres llamados por Dios, que le sirvieron a Dios, que dejaron su nombre escrito, amados, y que son parte de una élite que ha dejado una huella maravillosa en cuanto a lo que es el servicio mismo de Dios. Ustedes vean David, Salomón, los profetas, Isaías, Jeremías, Habacuc, hombres que dieron su vida para el servicio de la obra, hombres como el apóstol Pablo, hombres como Juan el Bautista, hombres como el mismo Pedro. Y hoy quiero yo referirme, amados, a esta empresa maravillosa que Dios establece, que se llama el reino de los cielos, y que tiene a bien Dios ocupar a obreros que van a trabajar allí de una manera maravillosa, amados. Y ustedes vean en la primera parte del texto, dice que allí estaba Juan el Bautista. Y si ustedes leen, amados, Juan el Bautista, un hombre que confiesa algo con suma humildad. Dice que estaba allí y que el Cordero de Dios se acercó, que Cristo Jesús se acercó a él y dijo:
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Días antes él había dicho que él no era digno de desatarle la correa de sus sandalias. Y amados, cuando hay un hombre que se llena de esa humildad maravillosa y que reconoce que Jesucristo es el Altísimo, entonces Dios lo puede usar de una manera maravillosa. Dios puede usar a las personas en tanto las personas puedan llenarse de ese espíritu de humildad, de mansedumbre. Dice que vinieron los fariseos a hablar con Juan y le dijeron: ¿y tú quién eres? ¿Quién dice que eres? ¿Eres acaso Elías? ¿Eres acaso profeta? ¿Quién eres? ¿Eres el Cristo? Y dijo: no, yo soy un hombre que salió al desierto como una caña soplada por el viento, y que su testimonio era solamente uno, amados. Juan el Bautista, un hombre ungido desde el vientre de su madre, dice que él tenía el Espíritu de Dios sobre él. Es más, cuando el Espíritu de Dios dirige a Juan, dice que descendió como una paloma y vino sobre Jesús, y Juan pudo confesar y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay algo importante en esta empresa, amados. Lo único que se debe anunciar, porque toda empresa tiene que anunciarse, toda empresa tiene que publicitarse. Lo único que esta empresa tiene que nominar y manifestar es que lo que dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay necesidad de ningún otro anuncio. No hay necesidad de anunciar a ninguna otra persona. No hay necesidad de levantar ninguna imagen. No hay necesidad de difundir un mensaje que sea diferente, sino solamente este, amado. Es más, los obreros lo único que tienen que saber bien es que el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Amados, las personas se niegan, las personas se rehúsan, las personas oponen su trabajo y dicen: es que yo no sé, es que eso es para los que han hecho una preparación, es para los que verdaderamente han ido al seminario bíblico y ellos son los que pueden predicar. Pero hoy yo le quiero decir algo diferente, amado. Lo único que usted tiene que saber para poder trabajar en esta empresa es anunciar que el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Eso es más que suficiente para que las personas puedan convertirse. Dice que Juan el Bautista anunciaba eso y la gente se convertía, amados. Y se convertía por algo muy sencillo de entender, pero muy elemental de recibirlo en el corazón. La predicación llevaba un ingrediente sobrenatural que se llama la unción poderosa del Espíritu Santo. Ninguna predicación es eficaz si no está el poder del Espíritu Santo sobre ella. Seremos como címbalos que retiñen si la predicación no tiene el poder del Espíritu de Dios.
Ningún siervo, ningún pastor, ningún profeta, ningún maestro puede desarrollar su labor con eficacia si el poder del Espíritu Santo no ha venido sobre su mensaje. Si no hemos rogado al Señor, si no hemos pedido, si no hemos suplicado que el poder del Espíritu Santo descienda, entonces nuestra predicación es fofa, no tiene soporte, es solo palabra de hombre, amados. Hay algo importante: el hombre natural es barro, es vacío, está muerto. En la naturaleza del hombre no hay contenido espiritual, a menos que, como en el huerto del Edén, venga el Espíritu Santo sobre nosotros y sople ese aliento espiritual para que podamos verdaderamente recibir poder. El poder está en el Espíritu de Dios, amado. El libro de Hechos, en el capítulo 1, en el verso 8, dice: y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. De tal forma que las predicaciones o tienen poder o no lo tienen. O tienen la unción o no la tienen. O convierten el alma necesitada o la hacen adormecer más de lo que ya está. Es el poder del Espíritu de Dios el que va tocando los corazones y las mentes de tal forma que las personas, amados, puedan ser convencidas, porque la Escritura manifiesta que el que convierte, el que convence de pecado, se llama Espíritu Santo. Y ahí vemos, amados, una lectura maravillosa en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Dice aquí, en el verso 37, dice: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Evidentemente, estos dos discípulos eran los discípulos de Juan. Dice el verso 35, dice: y el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Usted observe, amado, la actitud, el pensamiento y la determinación. Los discípulos estaban con su maestro, que era el evangelista Juan, pero Juan anunciaba quién era el que quitaba el pecado del mundo. Juan estaba diciendo quién era el que podía perdonar pecados. Y no hubo ninguna diferencia allí, sino que ellos supieron que tenían que seguir al Cordero de Dios. Dice que de inmediato dos de los discípulos que estaban allí los siguieron. Y vamos a utilizar esta palabra que dice: los siguieron. Amados, todo hombre, toda persona, todo joven, todo adolescente que escucha que hay alguien que le puede quitar sus pecados y que le puede dar salvación, debe de seguir a aquel que quita el pecado del mundo, que se llama Cristo Jesús. Muchas personas oyeron hablar de quién es el que quita el pecado del mundo, pero no le siguieron. Pero aquí vemos un ejemplo maravilloso de dos de sus discípulos, discípulos de Juan. Amados, es innegable que la predicación de Juan ya había preparado el corazón de estos hombres. Pero estos hombres estaban siendo preparados en su corazón para saber una verdad. Y la única verdad, amados, es que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida.
Amados, esa es la maravillosa expresión de Cristo Jesús dando cumplimiento a la palabra de Dios mismo, que dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él se estaba manifestando allí en carne y hueso, que Él era la verdad, que Él era la vida, y toda persona sensata, toda persona con cordura, toda persona que es tocada en su mente y en su corazón, ha de querer seguir al Cordero de Dios. Parecería una palabra sencilla, una palabra simple, que si la leemos de corrido no reparamos. Pero si usted ve, dice que ellos siguieron al Cordero de Dios. Y amados, es algo conmovedor que estos hombres siguieran a alguien que solo había sido presentado por el testimonio de Juan. Juan había anunciado que vendría un día en que aparecería uno mayor que él, uno que era antes de él, uno que a quien él no era digno de desatar la correa de su calzado. Allí estaba una predicación sencilla, una predicación sin mucha teología ni conocimiento profundo. Solamente era una predicación en base a una revelación del poder del Espíritu Santo, amados. El Espíritu de Dios mismo revelándole al apóstol, al evangelista Juan, que allí estaba el Cordero de Dios. Juan no había leído, no había la Biblia, no había nada que le pudiera guiar desde el punto de vista escrito. Sin embargo, a pesar de que los tiempos estaban cumplidos y que por medio de la ley ellos conocían, así como conocía todo el pueblo de Israel, que el Cordero de Dios venía, sin embargo, Juan conoció esto de primera mano por una revelación del Espíritu de Dios. Y es que el Espíritu de Dios se manifiesta, el Espíritu de Dios habla, el Espíritu de Dios dirige, el Espíritu de Dios redarguye, el Espíritu de Dios quita todas las cosas que verdaderamente están mal en nuestras vidas, y Él trae a nuestro corazón una revelación, amados. Y esa revelación fue la que predicaba Juan el Bautista. Y por eso es que sus discípulos, que habían recibido ese mensaje, se habían convertido ya y no esperaron de mucho. Solo les bastó mirar al Cordero de Dios y dijeron que lo iban a seguir. Y hay algo mucho más maravilloso aquí, que dice en el verso 38, después de que siguieron a Jesús, dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde mora? Oh, amados, vamos a usar otra frase. Jesús dijo: ¿qué buscáis? Hoy yo le pregunto a usted, mi hermano, y a todos los que me observan por internet, ¿qué es lo que usted está buscando? ¿Cuál es su necesidad? ¿Acaso buscas paz? ¿Buscas saciar el hambre? ¿Buscas saciar la sed? ¿Buscas tener un tiempo de refrigerio en tu vida? ¿Buscas tener grandezas? ¿Buscas tener muchos bienes? ¿Buscas diversión? ¿Buscas deleites? ¿O qué es lo que buscáis hoy? Amados, si tienes hambre, Él te puede decir: yo soy el pan de vida. Yo soy el que sacia tu necesidad.
Si tienes sed, Él te puede decir: yo soy verdadera bebida. Como dice la Escritura: el que tenga sed, venga y beba de mí, que de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esto lo dijo del Espíritu, para que todo aquel, amado, que pueda y manifieste que tiene sed, pueda ser llenos, amado, lleno de esta bebida maravillosa que es el poder del Espíritu de Dios, amado. La Biblia dice que en la fiesta de los tabernáculos, en el capítulo 7, verso 37 del Evangelio de Juan, dice que el último día de la fiesta Jesús se puso de pie y dijo: si todavía tienes sed, porque habían bebido, habían comido 7 días que duraba la fiesta, y al último día, como decir: ¿acaso no te has llenado? ¿Acaso no te has saciado? Jesús dijo: si tienes sed, el que tenga sed, venga y beba de mí, que de su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces vemos, amados, que Jesús, al conocer que lo seguían, se volvió y le dijo: ¿qué buscáis? ¿Acaso Jesús no se habrá dado cuenta que usted lo sigue? Y hoy le pregunta: ¿qué buscáis? ¿Necesitas paz en tu hogar? ¿Necesitas armonía en tu familia? ¿Necesitas tener reposo espiritual en tu lecho? ¿Necesitas que Él calme tus angustias? ¿Necesitas que Él calme la incertidumbre que tienes? ¿Necesitas que Él sane alguna dolencia que tienes? ¿Necesitas que Él venga y supla la necesidad que estás pasando? ¿Qué buscáis, mi amado? Porque si sigues al Señor, le aseguro que Él se volverá a usted, como lo hizo con Juan y Andrés. Dice que lo siguieron y Él se volvió y dijo: ¿qué buscáis? Todo aquel que se acerca a Él, dice que Él no le echa. Aunque a veces, aunque le sigas, puede ser que Él como que estuviera sordo, así como con aquella mujer que echaba gritos y voces atrás de Él diciendo: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y Él hacía como que no le escuchaba. Estaba probándole, estaba viéndole hasta dónde llegaba la fe de la mujer sirofenicia. Muchas veces puede ser que usted esté siguiendo al Señor y a lo mejor todavía no tienes la respuesta, pero a veces, amados, hay una extraña tardanza en la respuesta, así como cual María que decía: Señor, mi hermano ya hiede, tiene 4 días que está en el sepulcro y ya hiede. Mas Jesús le dijo: ¿no te he dicho, María, que si crees verás la gloria de Dios? Amados, muchas veces es necesario que Él guarde un silencio en la vida nuestra para que nosotros podamos verdaderamente reconocer luego que tuvo que llegar una crisis, que tuvo que llegar una situación difícil, que tuvo que llegar una situación al borde del precipicio, para que luego podamos decir: nadie pudo hacer lo que solamente el Cordero de Dios pudo hacer en mi casa. Solamente Él, amado. Solamente Cristo. Solamente el Cordero. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el poder. Es solo Cristo, amado. Nadie más. No tienes que anunciar a nadie más, amado. No hay otro nombre dado a los hombres que el nombre de Cristo Jesús. Solamente Él es el Salvador.
Solamente Él es el que se anuncia. Solamente Él es el anunciado. Solamente Él es el que vive por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, amado. Él es el primero, Él es el postrero, Él es el alfa, Él es el omega, amados. Él es el principio, Él es el fin de tu vida, amado. Él está allí para darte lo que necesitas en esta mañana. Si necesitas perdón, Él puede perdonar. Él dijo un día: para que sepas que al Hijo del Hombre le ha sido dada toda potestad de perdonar pecados. Él dice: tus pecados te son perdonados. Y para que veas que es más fácil decir: toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados, dijo: toma tu lecho y anda, y tus pecados son perdonados. Si tu lecho de maldad, si tu lecho de postración, si tu lecho de ansiedad, si tu lecho de incertidumbre es tan pesado, amados, Él te puede decir: levántate, levántate, amado. Él es capaz de solucionar cualquier dificultad, cualquier situación por la que estés pasando, amado. Te quiero presentar a alguien que es mayor que todas las cosas, como dice el apóstol Pablo. Y Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas, amado. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados, si usted quiere trabajar en esta empresa, si usted quiere servir al Señor, si usted tiene un llamado como cual Abraham, que le dijo: vete de tu tierra y tu parentela. Si usted tiene un llamado como el de Moisés, si tiene un llamado como el del rey David, si tienes un llamado como el de Salomón, si tienes un llamado como el de Gedeón, si tienes un llamado como el profeta Elías, como el profeta Jeremías, como el profeta Isaías, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, que dieron todo por Él y le siguieron, hoy tienes usted que seguir nada más al Cordero de Dios, y Él se volverá a ti y te dirá: ¿qué buscas? ¿Qué necesitas? ¿Me quieres servir? Y te dirá: sígueme, toma tu lecho y anda. Oh, amados, porque la Biblia dice: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Este es un tiempo maravilloso, amados. Muchas personas es probable que estén extraviadas en este mundo, que tengan una vida sin propósitos, sin sentidos. Hay familias que pueden tener muchas comodidades inclusive, pero no tienen al Cordero de Dios. No tienen en quien reclinar su hombro, su cabeza sobre un hombro que dice: ven a mí. Si tus pecados fueren rojos como la grana, pasarán a ser blancos como la lana. Él es el Dios perdonador. Él es el Dios de la segunda oportunidad. Él es el Dios que se conmueve ante nuestro dolor. Dice que cuando estuvo ante la tumba de Lázaro, Él se conmovió en espíritu y lloró. Mas en su humanidad mostró sensibilidad. Él se duele del dolor de sus hijos. Oh, amados, Él es sublime. Él es maravillosamente bueno. En Él está el poder. Toda potestad le fue dada, amada. Y usted observe, amados, continuando el texto que hemos escogido hoy, dice en el verso 40: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Dice que este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Usted observe, amados, Andrés fue con un mensaje a la casa de él.
y encontró a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Cristo. Observe usted cuán valioso es la predicación en el hogar. Cuán hermosa es la predicación que usted pueda darle a un hermano. Dice que por la predicación que había escuchado del Bautista, Andrés dijo: hemos hallado al Cristo. Y usted ve, amados, que Pedro se convierte por la predicación de su hermano Andrés. Evidentemente que había un conocimiento. Ellos estaban esperando al Cristo. Amados, era como decir: se busca al Cristo. Estaba en la mente y en el corazón de muchos, pero ¿quién podía presentarlo? ¿Cómo podía ser presentado? De repente aparece un hombre que había salido de un hogar, hijo de un carpintero, y él se presenta como el Cordero de Dios, el pan de vida, el agua que salta para vida eterna. Pero fue la predicación de Andrés. Oh, amados, el fruto más dulce que puedas predicar en tu casa puede convertir a un hermano tuyo, puede convertir a un familiar tuyo, puede cambiarle el pensamiento a una persona cercana. Y ustedes vean, amado, podemos decir que un Pedro vale 100 veces más que un Andrés. Impetuoso, aunque modesto en conocimiento, ignorante en conocimiento, pero había en el corazón de Pedro una pasión por servir a Jesús. Pedro dijo: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Había sustancia ya en el corazón de Pedro. Y es que, amado, Dios toca el corazón, Dios agita el corazón del hombre para que se encienda la pasión de él. Cuando el corazón del hombre está esperando recibir al Cordero de Dios, cuando en nuestro corazón hay el deseo de conocer quién es el que quita el pecado del mundo, entonces tendrás un encuentro genuino. Alguien le va a presentar, alguien va a llevar la palabra a la casa mismo, como le sucedió a Pedro, amado. No lo conoció en la calle. Dice que su hermano, probablemente, yo me imagino, se había acostado en su catre al lado de Pedro, y ya con la luz oscura, probablemente habían pagado los cerillos, y le dice: hermano, ¿sabes lo que hoy sucedió? Y Pedro tiene que haber dicho: ¿qué pasó? Se ha de haber sentado de lo acostado que estaba. Ni sabes lo que pasó. Hemos conocido al Cristo. Y Pedro tiene que haber dicho: ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Dónde está Cristo Jesús? Yo quiero ir a conocer también. Dice que Pedro de inmediato fue a conocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una predicación sencilla, una predicación que no tenía más nombres que solamente el único nombre dado a los hombres, el de Cristo Jesús. Hizo que se convirtiera el apóstol Pedro, un hombre que sirvió, un hombre que, como todos nosotros, con debilidades, con ímpetu, con subidas y bajadas, con momentos difíciles para él, pero en su corazón, amado, había quedado prendado, había quedado ya sellada la palabra de que el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. No había más texto, no había más lenguaje,
no había más palabra, no había más conocimiento. Lo único que se le había dicho es: hemos encontrado al que esperábamos. Ya estaban ellos esperando, ya ellos estaban sabiendo, conociendo, amados, que era el Cristo, el que andaba por allí. Y la revelación de Andrés fue maravillosa. Dice que le dijo: hemos encontrado al Cristo, lo hemos hallado. Oh, amados, imagínense en la oscuridad por la que él podía haber estado pasando. Vino la luz a ese hogar. Y podemos decir que el apóstol Pedro fue el tercer matriculado en la escuela de discípulos de Cristo Jesús. Primero fue Andrés y Juan, y luego el apóstol Pedro, amado. Observe usted, dice en el verso 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amados, si usted discierne en la última parte del versículo 41, dice: hemos hallado al Mesías. Es como si dijera: lo que estábamos buscando lo hemos encontrado. Lo que estábamos esperando ya ha llegado. Lo que no habíamos visto, hoy hemos visto. Y amados, ¿usted qué está buscando? ¿Bienes, riqueza, diversión, saciar la carne? ¿O está buscando al que quita sus pecados y le da salvación y vida eterna? ¿Cuál es su actitud y su posición? Dice el verso 43: al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Usted vea qué extraño llamamiento, qué extraña actitud, qué maravillosa respuesta la de Felipe. Si pasa un hombre cerca de usted y ese hombre le dice: sígueme, lo primero que usted podría decir: ¿y a dónde quieres que te siga? No te conozco. Pero hay hombres que no han recibido una predicación previa de otro hombre, pero que el corazón de ellos ardientemente está esperando el día de la llamada para que ellos puedan seguir al Cordero. La Biblia dice, amados, esto: solo basta ver los cielos y el firmamento y la obra de sus manos para decir: esto lo hizo Dios. Hay corazones, amados, que no necesitan de profundas reflexiones ni predicaciones, sino que son corazones sedientos de verdad. Son corazones necesitados. Son corazones que están esperando solamente que el Cordero les diga: sígueme. Hay muchos a los cuales el Cordero ha tenido que rogarles. Hay muchos que ha habido que llorar y clamar por ellos. Hay muchos hijos cuyos padres y madres han llorado día y noche para que ellos se puedan convertir.
Hay esposos cuyas esposas han llorado y clamado y suplicado e implorado el favor y la misericordia de Dios para que esos corazones puedan convertirse. Mas también hay corazones que han estado preparados siempre, anhelando siempre ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay corazones tiernos. Hay hombres que, aunque son hombres, su corazón es tan tierno y delicado como el de un niño. Así también hay hombres duros cuyo corazón parece piedra. Pero aún así, amados, dice que Felipe solamente tuvo una palabra. El Señor le dijo: sígueme. Y Felipe fue atrás del Maestro. Felipe fue atrás del Cordero de Dios. Usted observe, dice el verso 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Usted observe el ímpetu de la predicación de Felipe. A Felipe, ¿quién le dijo eso? Solamente Jesús le dijo: sígueme. Mas Felipe dijo: hemos hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Él estaba consciente de dónde había salido Jesús, de un lugar humilde, de un lugar que verdaderamente era como olvidado. Era de una provincia de las más lejanas que tenía Israel, de las fronteras prácticamente con Samaria. Y de allí dice que Felipe encuentra a Natanael. Y miren la respuesta de Natanael. Dice en el verso 46, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo a Felipe: ven y ve. O sea, Felipe estaba diciendo: sí, de Nazaret ha salido algo bueno. Había salido lo mejor que pueda haber sucedido para toda la humanidad. Allí había nacido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Ven y ve, le dijo. Usted observe que Natanael dice que era un hombre íntegro. Dice en el verso 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Oh, mi amado, oh, que el Cordero pudiera decir de cada uno de nosotros: he aquí un verdadero hombre, he aquí una verdadera mujer en la cual no hay engaño. Hombres sinceros, hombres con verdad, hombres honestos, hombres justos, hombres piadosos, hombres misericordiosos, hombres fieles a la casa de Dios, hombres fieles al llamado. Dice que Natanael hizo esta expresión, pero su expresión fue sincera. No era el ánimo de criticar, sino que todas las cosas que aparentemente eran sublimes estaban en Jerusalén. Allí estaban los escribas, allí estaban los fariseos, allí estaban la opulencia espiritual, allí estaba el gobierno de la nación espiritualmente hablando, allí estaban los conocedores de la ley. Y de repente, en un lugar muy humilde, muy sencillo, estaba Nazaret, y allí había nacido el Cordero de Dios. Amados, esto es importante. Dice el verso 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita
en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? Tú eres el Rey de Israel. Amados, ¿de dónde me conoces?, dijo Natanael. Pero la Biblia dice que Jesús no necesitaba que le dijeran cómo eran las personas. Él las conocía todas. Aún no está la palabra en mi boca, he ahí, tú lo sabes todo, dice el libro de Salmos 139. El Señor conoce todo. Sea la meditación de mi corazón grata delante de ti, Señor. Mis pensamientos no te son ocultos. Tú lo conoces todo. El mismo Jesús le dijo un día a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Jesús le dijo: sí, Señor, yo te amo. Y volvió a preguntarle: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo, le dijo. Y volvió a preguntar la tercera vez y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya no pudo más, ya no pudo contener su llanto y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Él sabe si usted lo ama. Él sabe verdaderamente si usted es un verdadero israelita. Él sabe si usted es un verdadero hombre, si usted es una verdadera mujer en la cual no hay engaño. Él conoce todo, amado. Y dice que Natanael dijo: oh Señor, tú eres el Cristo Jesús, porque te dije que te vi debajo de la higuera, creíste, le dice. Pero mayores cosas que estas tú verás, Felipe, le dice. Verás al Hijo del Hombre y a ángeles subiendo y bajando del cielo. Oh, amados, aquellos que creen en el Cordero de Dios, aquellos que creen que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, aquellos que creen verdaderamente y determinan seguirlo, aquellos que dicen: ¿a dónde vives, Señor? ¿Dónde moras? ¿Dónde moras tu Maestro? Ellos verán ángeles subir y bajar del cielo. Ellos tendrán revelación. Ellos tendrán lo sublime del poder de Dios, que es el Espíritu Santo, amado. Aquellos hombres que son humildes, aquellos hombres que han dejado todo por servir al Señor, son los que un día le verán. Aquellos que tienen hambre por la palabra, aquellos que, a pesar de que el mundo los incita y los invita a saciar sus necesidades materiales, tenemos un Cristo glorioso que puede saciar cualquier necesidad que hoy tengamos. ¿Qué buscas?, dijo Jesús. ¿Qué buscas? ¿Qué está necesitando usted, mi amado? Oh, si el Señor dijera hoy: sígueme, ¿estarías dispuesto a seguirle? Oh, si conoces que el Cordero de Dios quita tu pecado del mundo, dirás como dijo el hermano de Pedro a Pedro: hemos hallado al Cristo Jesús. Una predicación sencilla, una empresa que solo tiene un nombre: Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tienes que hacer nada más, no tienes que saber teología, no tienes que saber escatología, no tienes que ir a un seminario para decir que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. No tienes que saber más. Solo tienes que motivarte en tu corazón, mi amado, y decir: yo quiero seguir, yo quiero ver, yo quiero conocer más a Jesús, yo quiero saber más de mi Salvador.
Oh, solamente tienes que anunciar a Cristo. Anuncia a Cristo, solamente Cristo, solamente Cristo, nada más que Cristo. Solamente Él fue a la cruz, solamente Él perdona, solamente Él limpia, solamente Él purifica, solamente Él salva, solamente Él redime, solamente Él es el único Dios verdadero. Es Cristo Jesús. Vamos a darle gracias al Cordero que quita el pecado del mundo. Póngase de pie, dele un aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Oh, el que vive por los siglos. Bendito sea su nombre. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Señor, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Vamos